Hola, mi nombre es Alejandra Y mi nombre es Oscar. y en este pequeño video queremos mostrarles la analogía que existe entre las leyes de la termodinámica y el comportamiento organizacional. Para comprobar esta analogía se va a plantear un experimento que tiene tres fases. Los materiales que requerimos para este pequeño experimento son los siguientes: agua a 10 grados centígrados, un termómetro, un vaso de precipitados y un cubo de hielo pigmentado. Obviamente necesitamos una agenda para tomar nota de los datos iniciales y finales. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la primera parte de este experimento. En este vaso precipitado tenemos una agua que está a 10 grados centígrados y vamos a comprobar la primera ley de la termodinámica agregando este pedazo de hielo que contiene el colorante para verificar el comportamiento del sistema. En este momento ya estamos tomando el tiempo y estamos verificando que el colorante se encuentra bajando hacia el fondo del vaso en forma laminar. Esto a consecuencia de que los sistemas se encuentran a similares temperaturas, con lo cual hace que este sistema tenga un comportamiento lento y que la energía que debe entregar un sistema al otro se haga de forma lenta. En unos minutos vamos a volver a tomar una toma para verificar el comportamiento y el tiempo en el cual el hielo se ha transformado a líquido, y verificaremos también el cambio de temperatura. Al llegar a los 8 minutos 55 segundos, la primera ley de la termodinámica, se puede deducir que al colocar el hielo en el agua se dio calor al hielo para poder alcanzar el equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la temperatura del agua bajó, pero la cantidad de calor no cambió, sino que se distribuyó. Continuando con la segunda ley de la termodinámica, esta establece la dirección en la que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. Es decir, el flujo espontáneo de calor se produce desde un cuerpo de más alta temperatura a la de menor temperatura. Es decir, en esta ley entra el concepto de entropía. La entropía básicamente es la medida del desorden de un sistema. La segunda ley también establece que en los procesos espontáneos la entropía a la larga tiende a aumentar. Es decir, si se quiere restituir el orden original, se debe realizar un trabajo sobre el sistema. A continuación vamos a realizar el experimento, que básicamente consiste en los mismos pasos de la primera fase, pero la temperatura del agua es un poco superior. Para este caso estamos manejando de 28 a 30 grados centígrados, como se va a poder comprobar con el termómetro. Luego ponemos el hielo en el agua y de una vez arrancamos el cronómetro. Como podemos ver, el colorante empieza a bajar un poco más rápido con respecto al primer experimento, pero pues ya no se hace de manera laminar, sino que se presenta un flujo turbulento. Se puede ver que el líquido colorante está llegando un poco hasta el final del vaso y comienza a difundirse por los laterales. Como podemos ver, solo se tardó 3 minutos con 20 segundos
derretirse todo el hielo. Como también se puede ver, el colorante se ha difundido de manera uniforme por todo el agua, formando una mezcla homogénea de manera más rápida que en el primer caso, debido a que la diferencia de temperatura era mayor. Vamos a tomar la temperatura. Bueno, aproximadamente tenemos 23 grados centígrados, que es una temperatura inferior a la inicial. Eso se presenta porque, a pesar de que el hielo y el agua pretenden alcanzar un equilibrio, debería haberse alcanzado una temperatura menor que la inicial. Vamos a realizar el experimento número 3 para verificar la ley de la termodinámica número 3, que dice que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos, ya que a medida que un sistema se acerca al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. Tener en cuenta que al trasvasar el contenido y mientras se está realizando el experimento, el agua pierde más calor que en el paso 1 que en el 2. Concluimos que el intercambio de calor y el cambio de estado se dio en 1 minuto 20 segundos, siendo muy rápido el intercambio de calor y realizándose más uniformemente la entropía. Al revisar la temperatura final, tenemos que hay una diferencia de 50 grados respecto a los dos experimentos anteriores. Evidenciamos que si existe una gran diferencia de temperatura entre los dos estados, se va a producir un intercambio más eficiente y con lo cual la entropía va a ser mayor. Resumiendo un poco el comportamiento del experimento, entonces podemos concluir que en el primer experimento la mezcla no se diluyó completamente. ¿Cuál mezcla? El colorante. Resumiendo un poco el comportamiento del experimento, se pudo observar que en el primer paso el colorante no se diluyó completamente y permaneció en el fondo. En el segundo paso el colorante se diluyó, pero no de manera inmediata, mientras que en el tercero se formó una mezcla homogénea casi inmediatamente. Esto es debido a que el cambio de temperatura fue mayor y la mezcla alcanzó su grado máximo de desorden, ya que las partículas se diluyeron por completo en el agua. En el primer caso no se dio igual, la entropía fue menor, ya que como se vio se presentó un flujo laminar, es decir, se presentó un flujo ordenado, las partículas estuvieron ordenadas, llegando a acumularse al fondo del vaso de manera organizada. Esto nos da a entender de que la entropía fue mucho menor en el primer caso y un poco en el segundo caso. Realizando una analogía entre la primera ley de la termodinámica y la organización empresarial, en la cual la energía de cada individuo se puede gestionar a través del talento humano hacia los objetivos de la organización. Esto se logra con un proceso formativo que transfiere estas energías a un estado más eficiente y por lo cual esta energía debe ser promovida por un tercer sistema, en este caso la dirección empresarial, que debe ser de mayor energía. Para realizar una analogía entre la segunda ley de la termodinámica y las empresas,
La entropía como concepto de desorden. Entonces, en una empresa puede estar organizada por departamentos y grupos de trabajo con restricciones organizativas para que estos grupos funcionen. Esta ley se puede demostrar si se mezclan grupos de trabajo de diferentes departamentos y luego estos se devuelven a su sitio original de trabajo. Se evidencia que este grupo de personas fueron influenciados por los demás en los diferentes sitios de trabajo y demuestra que la energía se transformó y no se puede recuperar totalmente. Para demostrar la tercera ley de la termodinámica, podemos evidenciar que todos los individuos tienen energía, unos en mayor cantidad que otros, y algunos deben realizar más trabajo para generar más calor o trabajo que otros individuos. Eso significa que si un trabajador le cuesta mucho trabajo realizar una labor, este puede enfriar el sistema o su lugar de trabajo. Y se debe preguntar si es necesario mantener ese trabajador en nuestro grupo de trabajo porque podría causar problemas, ya que las diferencias grandes de temperatura evidencian que hay una pérdida mayor de energía en estos casos. Sin embargo, estas diferencias de temperatura pueden ser subsanadas cuando la dirección es la que inyecta una gran cantidad de energía para que sus colaboradores se mantengan realizando los trabajos o generando calor.